En el grupo vi que no todos las personas que estaban aquí son de Colombia. ¿Hay alguno aquí que esté aparte de Colombia? ¿Que ya esté conectado? Mi doctor Daniel, bien puede prender el micrófono, mi doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero, y a todos sus compañeros de Colombia. Un saludo grande desde mi república independiente de Arequipa, en la República del Perú. Usted ya la independizó. Patria chica. Pregunta para usted, mi doctor Daniel, usted que está en Perú, y por ahí también está el doctor Gustavo de Perú. Nosotros vamos a interpretar matemáticamente el artículo 108 del Código Nacional de Tránsito de Colombia, en donde da unas velocidades y da unas distancias. ¿Hay algún artículo semejante a ese artículo 108 en el Código Nacional de Tránsito del Perú? Muy genérico, ingeniero, a diferencia del articulado que tienen ustedes en su país, en que está dividido por velocidades, ¿no? En el Perú es muy genérico y más bien, tanto como perito o como abogado, yo utilizo la legislación comparada, justamente la de vuestro país, ¿no? Y la mexicana, ¿no? Que también tiene esa particularidad con ustedes, ¿no? Muchas gracias, mi doctor Daniel. ¿Algún otro doctor perito que esté de otro país? No, listo, los demás según eso, somos de Colombia. Entonces, voy a compartir me dicen si lo logran ver, por favor. ¿Logran ver? Sí, señor. Perfectamente. Listo. El artículo 108 es un artículo muy general, es un artículo muy plano, en donde dan unas distancias dependiendo a las velocidades. Si aquí hay algún abogado, si hay algún perito que sepa la pregunta que voy a hacer, con mucho gusto la puede compartir. ¿Alguien sabe cómo hicieron al escribir este artículo 108? ¿Cómo hicieron para interpretar que la distancia que usted necesita a 30 kilómetros por hora en separación de un vehículo que circula uno tras otro, que esa velocidad de 30 kilómetros por hora, usted para evitar un accidente necesita 10 metros, que para una velocidad entre 30 y 60 necesita 20 metros y así sucesivamente? ¿Alguien sabe de dónde salió esa cuantificación de velocidad y distancia? Profe, muy buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Acuerde que yo estoy aquí viendo la pantalla, más no sé con quién estoy hablando. Tranquilo, profe, con José Fernando, mucho gusto. Mucho gusto, mi estimado. ¿Usted es? Abogado en este momento. ¿Y también es perito? No, señor, técnico en tránsito. Listo, perfecto, mi estimado. Dígame. Profe, creería yo que esas medidas
surgieron por el tiempo por la distancia total de parada de un vehículo, que eso conlleva el tiempo de reacción y la distancia de parada del vehículo. Pero usted cree que fue así. Pues supongo yo que podría ser por eso, porque obviamente el tiempo de reacción equivale a 1 puntos, más o menos un segundo, 1.5 para reaccionar, o sea, cambiar lo que es acelerador a freno y lo que conlleva a que el vehículo pues tiene que tener una distancia de frenado porque inmediatamente no llega a cero. Y también se ejerce, pues por eso estoy acá en la clase, corroborar una información, y es que para el ejemplo de hasta 30 kilómetros por hora, podría ser multiplicar el primer dígito, que sería 3, por el mismo dígito 3, que sería más o menos 3 por 3, 9. Y así mirar lo que es el tiempo de reacción y la distancia de frenado del vehículo. Pues quiere decir que antes le está sobrando es 1 metro usted. Sí, profe. Listo. Pues, mi estimado, pues mira que hay una estandarización que tú dijiste que va entre 1 y 1,5. Ese tiempo está mal. ¿Por qué? Porque se va 1,5, se van casi 1,2 en todas las etapas. Pero cuando uno habla de tiempo de actuación, según los artículos científicos y una literatura, especialmente la española, porque allá sí invierten en investigación, el tiempo de actuación depende de la edad del conductor. Y ese tiempo de actuación, prácticamente, la que usted dijo que es levantar el pie del acelerador, el cerebro le dé la orden al pie derecho para levantarse del acelerador y plasmarse en el pedal del centro, que es el del freno. Ese tiempo está prácticamente entre 0,5 y casi 6 décimas de segundo. ¿Sí? Ese actuar. Y ese estudio va desde los conductores desde los 19 años y está catalogado para conductores mayores de 60 años, que ya para mayores de 60 años sería de 0,58. ¿Sí? Entonces, pero allí en esa parte, en esa explicativa, mi estimado doctor, sí tocaste temas que hay que tener en cuenta para esta parte. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto creen ustedes que tuvieron en cuenta para este artículo 108? Entonces, venga, yo me salgo para poder ver. Acuerda que aquí, esta conferencia la armé yo, pero aquí todos pueden participar. ¿Qué más dice a la fórmula de velocidad con coeficiente de 0,7 de 30 metros de frenado? Nos da 8.3, por eso nos ponen 10. Bueno, pero es que ahí el 30 solamente es dividirlo entre 3.6 y ya nos da ese 8.3. Yo creo que se hizo teniendo en cuenta. El amigo Hernán Ortiz es perito, ¿no es cierto? Buenas noches, ingeniero. Sí, señor, perito y abogado. Mucho gusto. Mucho gusto, hombre, mucho gusto. Escriba, no me escriba, mi estimado. Mejor déjese conocer la voz. Gracias, ingeniero. Aquí pues compartiendo con usted y escuchando de sus aportes técnicos, científicos para esta área que tanto lo necesita, porque esto está a diario acá. Es un tema muy complejo. Sí, no. Ahora van a ver que no es tan fácil como lo coloca el artículo 108. Es supremamente más complejo, como usted lo dice, mi estimado doctor. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna otra acotación o vuelvo a la presentación? Muchas gracias, mi doctor Guillermo. Ahí de todas maneras, ahí solamente tendría un pequeño error, que es el manejo de 1 segundo para cada cosa. ¿Sí? Que usted maneja 1 segundo para cada una de sus 3 etapas. Y 1 segundo en ciertas etapas es demasiado tiempo. Pero eso después lo vamos a ver en otra conferencia. Una cosa que me faltó decirles, y también por el cuál fue el motivo de esta pequeña charla con ustedes. Yo estoy terminando mi especialización en Derecho de Daños. La especialización a mí me pide hacer un artículo científico en algún tema que tenga que ver con tránsito. Pues mi artículo científico es esta interpretación físico-matemática del artículo 108 del Código Nacional de Tránsito de Colombia. Ustedes ahora yo les voy a presentar las tablas. Hay por lo menos mi doctor Hernán Ortiz, en lo que escribió, él decía que yo creo que se hizo teniendo en cuenta los vehículos de hace 20 años. Y pues tiene también la razón. ¿Por qué? Porque usted sabe que ahora tenemos vehículos gama alta, gama media, gama baja, y hay otros que no tienen ni técnico mecánico ni tienen gama. Sí, entonces ahí va dependiendo el coeficiente de fricción. No es lo mismo usted, los materiales, discúlpeme en un momento. No es lo mismo los materiales en el sistema de frenado de un Ferrari, de un Porsche, de un Jaguar, como lo tiene mi amigo Bernardo en Medellín, que uno por acá teniendo un Aveo, tener una Tracker, tener una Duster. Sí, no es lo mismo el coeficiente de fricción de un vehículo gama alta que logra tener un coeficiente de fricción superior al 1, llegan 1.1, 1.2, a un vehículo ya gama media y gama baja, que hay otros que ni frenan, sí, sino que lo que tenga la loma. Entonces, esa va a ser una de las partes que ustedes van a ver en las tablas que están manejando coeficientes de fricción dependiendo también la gama de vehículos y porque las ecuaciones en sí, las ecuaciones físicas, siempre vienen acompañadas en una de sus variables por el coeficiente de fricción. Entonces voy a continuar aquí, voy a seguir la presentación. Sí, señor, se está viendo. Listo, entonces mire que aquí el artículo 108 lo va a leer, dice así: separación entre vehículos. La separación entre dos vehículos que circulan uno tras de otro en el mismo carril, en una calzada, será de acuerdo con la velocidad. Para vehículos, para velocidades de hasta 30 kilómetros, quiere hasta 30 kilómetros por hora, quiere decir inferiores a 30 kilómetros por hora, quiere decir 29.9 kilómetros. La separación va a ser de 10 metros. Para velocidades entre 30 y 60 va 20 metros. Para velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, 25 metros. Para velocidades de 80 en adelante, entonces quiere decir 80, 90, 100, 120, 150, 180. 30 metros o la que la autoridad competente indique. Yo hasta ahora no conozco una señalización, sea reglamentaria, sea preventiva, sea informativa,
que me indique a mí que si usted va a 120 kilómetros por hora, usted tiene que llevar una separación de 30 metros. Si me equivoco, usted sabe que los micrófonos están abiertos, bien pueden participar. Ahora dice, ellos aquí tienen un párrafo para salvar un poco lo que escribieron. Dice, en todos los casos, el conductor deberá atender el estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de este, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede. ¿Alguna pregunta hasta allí? Por eso aquí, de aquí para adelante, pregunten lo que quieran y si estoy mal, me lo pueden acotar porque yo necesito que los 40 profesionales que están aquí, la opinión de todos ustedes para que ese artículo sea contundente, porque va a ser un artículo científico que ustedes posteriormente van a poder citar, los que son abogados, con esta interpretación que ustedes van a ver a continuación. En los 15 años que llevo de perito, me han llegado dos accidentes de tránsito con el dicho de que el que pega por atrás paga. Que pega por atrás paga. Pero gracias a Dios, en audiencia, he interpretado esto cuando los abogados me dicen, pero entonces usted dice que es que su cliente, el que lo contrató, estaba cumpliendo con el artículo 108 del Código Nacional de Tránsito. ¿Y cuál es mi respuesta? Lo estaba cumpliendo en un 100%. Entonces, ¿por qué colisionó? Cuando a mí como perito me hacen esa pregunta, que entonces, ¿por qué colisionó? Me están dando rueda suelta que yo dé mi explicación. Y ahí es donde yo le digo, con la venia de usted, su señoría, voy a explicar este artículo de una manera, porque como yo soy perito aquí en este momento, estoy haciendo de perito en reconstrucción analítica. Lo mío es utilizar entre mi reconstrucción analítica, una de las partes de utilizar la física, la matemática, la geometría, para poder interpretar esto. Y llego y saco las tablas que ustedes a continuación van a ver. Primero que todo, ustedes por aquí ven algo en ese artículo de esto. Esa es una vía descendente. Yo aquí coloqué también algo muy global. Ejemplo, vea, esta es una vía descendente por donde van nuestros dos vehículos, pero allí también hay una curva. ¿Sí? Esto es una vía descendente en donde se tiene que mirar el grado o el porcentaje de declinación que tenga la vía. Los que conducimos sabemos que en una vía descendente, la distancia que usted recorre a 30 kilómetros y cuando suelta el acelerador y lo deja ir con el impulso, va a ser diferente a la distancia que usted recorre en una vía ascendente. ¿Logran ver la vía? Es hacer los cálculos físicos. Las ecuaciones son distintas. Los tiempos de reacción, las distancias, todo es distinto para esta vía descendente que para esta vía ascendente o en ascenso. Listo. Muchas gracias. Y es distinta a esta. Ahí ese carrito, no sé si mi estimado doctor también tomó esta foto, pero ese carro que está ahí, ¿sí lo están viendo? Hay un agente de tránsito, un policía de carretera, lo está multando. Muy fácil. ¿Sí? Pero entonces, no va a ser la misma interpretación de las velocidades en una vía curva ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces, si ustedes han visto
algo, y eso que aquí solamente estoy catalogando este poquito de tipo de vías, ¿sí? Pero en el artículo 108, ustedes visualizan esa interpretación allí. Para interpretar, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos es ganarnos el caso, ¿sí? Y por eso es que yo estoy, o voy a sacar este artículo por medio de mi especialización. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro o no hemos entendido hasta ahora nada? Listo, entonces, vamos con las tablas. Listo. Me dicen si logran ver la tabla, por favor. Listo, vea. Esta primera ecuación, si ustedes ven aquí, está catalogada. Las velocidades que está dando el Código Nacional de Tránsito, yo aquí coloqué hasta 120, pero pues el doctor Bernardo Mena en su Porsche, en su Jaguar, esa velocidad está calentando motores. Pero yo aquí le coloqué solamente hasta 120 kilómetros. Aquí está en kilómetros por hora. ¿Sí ven el cursor? Pero aquí ya están las distancias también, esas mismas velocidades en metros por segundo. Acá vamos, esta ecuación que ustedes ven acá, esta ecuación, esta es solamente teniendo en cuenta distancia de frenado. Aquí no tiene en cuenta percepción, reacción, actuación y frenado. No se tiene en cuenta aquí nada. Aquí es un frenado efectivo medido dependiendo el coeficiente de fricción al cual llega mi vehículo, gama baja o gama media, o el mismo coeficiente de fricción para un vehículo gama alta. Acá ustedes van a tener la distancia que dice el artículo 108 del Código Nacional de Tránsito en metros, que es esta que está aquí. ¿Sí? Es esta que está aquí. ¿Sí la logran visualizar? Vamos a colocarlo más grandecito. Listo. Entonces, aquí nosotros nos dan esta velocidad que dice igual a la raíz cuadrada de 2 por gravedad por el mu por distancia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se debe hacer? Despejar esta S, que es la distancia total, despejarla. Entonces, colocarla al cuadrado para cancelar la raíz y todo lo que esté multiplicando lo mando a dividir. Y ya después de eso comienzan a salir estos números. Esta es ya la ecuación despejada, que sería B al cuadrado sobre 2 por gravedad por el coeficiente de fricción me da esta distancia. Los números que están en rojo son los números que están por encima de la distancia que da el Código Nacional de Tránsito. Entonces, aquí, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, la máxima distancia que yo voy a recorrer con un coeficiente de fricción de 0,1, quiere decir prácticamente estoy a punto de hidroplaneo o estoy en una superficie casi congelada. A 10 kilómetros, quiere decir a una velocidad de 2.78 metros por segundo, voy a recorrer 3 metros con 93.
Pero en un vehículo de gama alta que logra tener un coeficiente de fricción del 1.2, solamente va a recorrer 33 centímetros. Entonces, por eso, entonces no es lo mismo que decir casi a decir se presentó. Listo, entonces de ahí para allá, si ustedes ven solamente con esta ecuación, que es un frenado efectivo, por eso aquí dice distancia de frenado, ya los vehículos que van prácticamente a altas velocidades, mire por acá de 60, 70, 79, los vehículos que ya van a 79 kilómetros, prácticamente los únicos que pueden cumplir con los 25 metros que dice el artículo 108 son los gama alta. De ahí para allá, ninguno logra frenar el vehículo en esa distancia. Superior a los 100 kilómetros por hora, no hay vehículo que lo frene en 30 metros. ¿Sí están viendo? Todas estas distancias cambian y la más alta o la más semejante a lo que pide la norma de los 30 metros es usted yendo a 100 kilómetros en un vehículo gama alta y le toma 32.8 metros. Quiere decir, ¿lo frena o no lo frena? ¿Colisiona o no colisiona? ¿Por qué lo hice por gamas? ¿Por qué lo hice por gamas? Yo tengo un muy buen amigo mío que también es perito. Él hizo una maestría en ingeniería física, que es el perito Edwin Remolina. Él fue policía, los que lo conocen saben de quién le estoy hablando. Y la tesis de maestría de él fue los coeficientes de fricción de distintos vehículos. De las tablas que él hizo y de la tesis de él, porque también sacó artículo científico para la SAE, es que mejor catalogué hasta dónde llegan las gamas de los vehículos. Y ya lo superior a 1 lo catalogué como gama alta. ¿Por qué? Porque si a ustedes es prácticamente como para que el abogado tenga en cuenta esa parte, lo que yo le decía, la Toyota puede ser muy Toyota, pero la Toyota no es la gama alta de la marca. La gama alta de la Toyota es la Lexus. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros muchos vehículos. De ejemplo, si al abogado litigante en una audiencia le aportan un dictamen pericial que le dicen que la colisión fue con un Chevrolet Aveo, pero el coeficiente de fricción utilizado es 1.2, dicen no, es mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que las gamas de los vehículos que prácticamente tenemos nosotros va solamente hasta 0.9 como máximo. Y eso lo pueden corroborar ustedes en los artículos científicos pues, de Edwin Remolina, que lo sacó como tesis de maestría. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Les voy a presentar el resto de tablas según las ecuaciones. Y ya posteriormente abrimos a lo que son las preguntas. Podemos utilizar el método que dijo la doctora Diana, de irlas escribiendo para cuando ya terminemos, ir viendo las preguntas que ustedes habían formularon. Me dicen, por favor, si logran ver la tabla. Listo, entonces esta es la tabla que ya discutimos. Solamente es una frenada efectiva, no es más. Ahora vamos a ver esa misma ecuación, me dice si cambiaron, pero ya combinada, que es distancia de frenado más la distancia de actuación del sistema de frenado. ¿Sí logran ver esta nueva tabla? Sí, señor.
Entonces, ya aquí ya tenemos una combinación. Y ya aquí vamos a utilizar otra variable que es esta que aparece aquí. Tiempo de actuación de un conductor de 30 años, vamos a utilizar 0,58, este tiempo de actuación. Aquí ya le estamos dando, como lo decía ahora mi doctor Guillermo, un tiempo adicional que a ese frenado efectivo le estamos colocando una etapa anterior, que es una actuación, solamente la actuación del sistema de frenado. Y si ustedes ven la anterior, mire que aquí por acá, a la velocidad de 90, todavía existían velocidades que cumplían con la norma. Pero acá ya, en la distancia combinada, mire ya hasta dónde va el color rojo. ¿Sí ven? Prácticamente después de los 40 kilómetros, empezando los 50 kilómetros, no hay ningún vehículo que no sea de marca reconocida en Colombia, el Chevrolet, la Suzuki, el Daihatsu, la Toyota, la que usted nombre, después de los 50 no está cumpliendo con los 20 metros que dice el Código Nacional de Tránsito. Hasta aquí llegan. Y ya después de los 59, ya prácticamente, mire los tiempos que están allí. Aquí ninguno. Cosa muy peculiar para la velocidad de 60 kilómetros. Mira que aquí ya esto, a esta velocidad, hasta aquí puede soportar los vehículos que logran obtener, pues para no decir gama alta, unos coeficientes de fricción de 1.1 y 1.2. La ley de los 3 segundos está mal aplicada. ¿Cómo? Sí, físicamente la ley de los 3 segundos no aplica, también está en su error, porque yo no puedo catalogar los 3 tiempos. Hay un artículo científico que salió en el año 2023, creo que es, que cataloga las 3 etapas que usted dice en un tiempo máximo de creo que es de 1.48. Entonces yo catalogarla, las 3 etapas en 3 segundos sería hablar de un 200% de diferencia. No, pero sí, es que los 3 segundos es para calcular la distancia entre un vehículo y otro. Por eso, mi estimado, pero los 3 segundos, en lo que dice el último artículo, yo por ahí lo tengo, que yo me lo tomé también como referencia para este, es demasiado tiempo. Es demasiado. Pero me parece más, mi doctor, pero me parece más preciso que lo que dice nuestro código. Es mi doctor, dependiendo porque el código pues, puede ser un poquito más preciso porque está tomando como variable el tiempo, pero no está tomando nada más. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, ahí es donde va lo que yo a veces explico en audiencia. Entre más variables tenga una ecuación, su error va a ser menor. Sí, entonces, si uno ya llega a hacer un estudio solamente de los 3 segundos y lo que diga el código, el artículo 108, puede tener una variación. Pero pues con estas tablas del artículo que yo estoy dándolas a conocer a ustedes, las distancias que yo presento aquí, con estas ecuaciones, a la ley de los 3 segundos y a lo que dice el artículo 108, quiere decir que la ley de los 3 segundos y el artículo 108 están errados de plano, porque de todas maneras tampoco está teniendo una distinción del tipo de vía, no está teniendo una distinción si es de subida, si es de bajada, si es de curva, si es contracurva, no están teniendo una distinción de nada, solamente... ¿La mandaron a abrir o qué? Sí, entonces por eso le digo,
Si ya conozco esto, ya hice un estudio, ya hay la ley de los 3 segundos tiene que desaparecer porque también está mala. ¿Sí? Prosigo. Ahora, la distancia de frenado en subida. Aquí está la ecuación de la velocidad en subida. Lo mismo, se tiene que despejar esta S de aquí, de la distancia, sacarla de aquí, despejarla para poder sacar estas distancias. En subida, aquí están las distancias. En subida, ya tenemos que tener en cuenta los grados de pendiente en un estudio muy profundo que se tiene que hacer de campo. Yo aquí solamente utilicé 5 grados, no utilicé nada más. Otro perito, ejemplo, mi doctor Ortiz, en un trabajo de campo puede decir, no, pero es que a mí no me dio 5 grados de pendiente, a mí me dio 10. Entonces tiene que venir a tomar la tabla y este punto que está aquí, que es el S26 o el S27, porque ya estamos hablando de pendientes, aquí no está en grados, sino en decimales ya, convertido a radianes. Entonces vengo y me toca que cambiar ese dato aquí, en donde aparezca el S26, que ya no va a utilizar el S26, sino que me dio una I26, me dieron 11 grados de pendiente. Entonces yo lo tengo que cambiar aquí, y lo cambio aquí, y otorgo otras distancias para esta tabla. Entonces mire que por lo menos ya cuando estamos hablando de vías de subida y vías de bajada, estas tablas cambian por completo dependiendo los grados de inclinación o de declinación que tenga la vía. ¿Sí? Y aquí podemos ver una similitud. Ya después de los 59 kilómetros ya no se pueden cumplir con los 20 grados, con los 20 metros. Ya a una velocidad de 120 kilómetros por hora, y eso que estamos hablando de una vía ascendente, de subida, ya con una velocidad de 120 kilómetros por hora, necesitamos, con un coeficiente del 0,1, necesitamos 304 metros. Y con un coeficiente del 1,2 necesitamos 44 metros. Eso en ascendente. Ahora vamos a verlo en descendente. Mire esto, vea. Mire cómo cambió otra vez la tabla. ¿Sí? En el último ejemplo, aquí prácticamente a 120 kilómetros por hora, recorriendo 33.3 metros por segundo, a un coeficiente de fricción del 0.1, van a necesitar casi 4 kilómetros. Más de 4 kilómetros, casi 4 kilómetros y medio. Pero en un coeficiente de fricción del 1.2 voy a necesitar 51 metros. Y eso que solamente estoy hablando de distancia de frenado. Entonces, mire, vea, en descenso, 51 metros a 120 kilómetros por hora. En subida, 44 metros. ¿Sí? En combinado, cuando ya tengo freno más una distancia de actuación, 68 metros a 120 kilómetros por hora con un coeficiente de fricción del 1.2. Y en un frenado normal, solamente de huella de tatuaje, de huella de frenado, necesito 47 metros.
Esas son las tablas. Faltó aquí, en estas tablas, todavía faltan la cuantificación en curva de subida, de bajada. ¿Sí? Entonces, la situación va a cambiar completamente. ¿Alguna pregunta ahora sí, mis estimados? Pues allí se puede catalogar en los coeficientes de fricción. ¿Sí? Ya usted, cuando hagan, ojo, todo esto depende, es de un informe, de un trabajo de campo muy elevado. ¿Sí? Un trabajo de campo muy profundo, en donde usted ya puede catalogar, no es que mi vehículo tiene neumáticos así, era un asfalto que estaba húmedo, entonces usted puede decir, listo, como es un asfalto húmedo, no está mojado, sino húmedo, yo voy a utilizar un coeficiente de fricción de 0,4 o 0,5. Sí, entonces ahí lo puedes catalogar, ahí ya prácticamente como lo manejes, incluye esa parte. Mi doctor Dani. Adelante. Compañero Romy, buenas noches, ¿cómo está? Mi compañero, ¿cómo están? Bueno, me parece importante el tema de la distinción entre gama media y gama alta, porque nosotros normalmente, por muchos años hemos trabajado con los coeficientes de Charles Ward, ¿cierto? De coeficientes de 1983, ¿sí? Bueno, los saca ellos en su publicación, pero ya venía un trabajo previo. Y no se tenía nunca en cuenta el tema de gama media y gama alta, pues obviamente en ese tiempo, ¿sí? No existía el gama alta como ahora. Entiendo que ahora lo que usted está referenciando con el gama alta es porque se hicieron ya pruebas, como las que hizo el compañero Edwin Remolina acá en Colombia con ESEVI, y usaron vehículos de gama alta y lograron notar que los coeficientes sí pasaban de 0,9, siendo pues obviamente un factor muy importante en este análisis, ¿sí? Porque normalmente nosotros decimos vehículos con frenos ABS o sin frenos ABS, y simplemente manejamos unos coeficientes hasta 0,9 y aún hasta 1. Pero un punto muy importante que usted toca es que no es lo mismo que a mí me presenten una tracker con ABS y yo poder decir que se desplazaba con un coeficiente 0,8, 0,9 a decir que el coeficiente era de 1,2, ¿sí? Lo mismo que tener un Jaguar y decir que tenía un coeficiente de 0,8 cuando los coeficientes están entre 1 y 1,2, y por eso sí es importante el tema de los gama, hacer una distinción entre el tema del gama alta y el gama baja media, ¿sí? Sobre todo por el tema del manejo de los coeficientes de fricción, y que no los vayamos a sobrevalorar y que no los vayamos a subvalorar. Me parece muy importante porque no he escuchado por fuera ni internacionalmente que se tenga en cuenta, ¿cierto? O que hayan estudios científicos que tengan en cuenta la distinción entre gama baja, media y gama alta, como se ha hecho aquí en Colombia, ¿sí? Que lastimosamente no le han prestado con mucha atención a esos experimentos realizados acá en Colombia, pero me parece que es la primera vez que escucho como esa variable, ¿cierto? Entre un vehículo gama media y un vehículo gama alta. Me parece muy importante para el análisis. Muchas gracias, mi doctor Dani. Ingeniero, bueno, yo el pensamiento que tengo en este momento frente a lo que estás exponiendo, tendría dos situaciones que acotar. Voy a hablar primero como desde la parte jurídica, como abogado, y después hablaría de la parte técnica. Entonces, pues, teniendo en cuenta que ya el Congreso de la República hay vientos donde suenan que efectivamente el Código Nacional de Tránsito tiene que ser modificado, renovado, actualizado. Tu propuesta pues tendría mucho que ver allí para la renovación de este artículo, ¿no? Porque han cambiado los tiempos y lo que se ha expuesto acá es que efectivamente los vehículos sí tienen que ver en cuanto a su sistema de frenado y desaceleración. Entonces, la situación está en que desafortunadamente mientras
la norma no cambie, o sea, dura lex, pues yo creo que los compañeros, los que son litigantes, pues tendremos que someternos al imperio de la ley y frente al artículo 108, pues no tendríamos más herramientas sino que cumplir con la norma, porque mientras no se modifique, pues no podríamos hacer nada más de allá, ni siquiera el legislador o el juez más bien en ese momento no podría abocar nada más que seguir lo que dice la norma, ¿no? Porque pues es lo que está ahí. Y técnicamente pienso que con lo que tú haces de trabajo de analizar los coeficientes de fricción y teniendo en cuenta que Colombia, por su geografía, por la ubicación que se encuentra dentro del planeta Tierra, y como hemos visto los estudios, todos los que se refieren son internacionales a la fecha, yo pienso que sería muy bueno que los peritos en reconstrucción todos, digo que todos los que nos dedicáramos a este tema, pudiéramos tener nuestros acelerómetros, ¿no? Y que cada vez que se presentara un evento de tránsito donde se nos solicita hacer algún cálculo de esta situación en cualquier parte del país, pudiéramos tener la herramienta, ¿no? Y hacer los cálculos con el acelerómetro y tener valores exactos de la escena del hecho, del lugar, de la superficie, del vehículo, ¿no? Esa sería con mi apreciación, pero pienso que lo que estás haciendo es muy respetable y definitivamente de seguro que cuando venga ese cambio, esa reforma, esa ley 769, pues espero tu proceso pueda estar ahí presente y haciendo fuerza para cambiar ese articulado. Esa era mi exposición. Gracias, ingeniero.